Buenas noches, hermanos. Quiero invitarlos a, a meditar brevemente sobre la tercera carta de Juan, versículo 4. Es un versículo muy conocido. Dice de la siguiente manera: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta es una declaración hermosa, es una declaración fundamental para los padres en la vida cristiana. Todos los padres deberíamos de haberla pronunciado ya, o al menos deberíamos estar viviendo en el intento de hacer lo suficiente como para llegar en un tiempo no muy lejano, declarar, como declaró el anciano Juan, esta frase: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Usted, como padre cristiano, ya hizo esta declaración. Lo felicito. ¿No la ha hecho aún? Le invito a que lo haga. Analicemos brevemente, a la luz de las Escrituras, el cómo lograr decir esto con toda satisfacción y propiedad. En primer lugar, no nos debemos de confundir con los logros seculares de nuestros hijos. Es muy común que cuando a nosotros, como padres, nos preguntan ¿cómo le ha ido a tus hijos?, por lo regular decimos bien, y queremos exaltar inmediatamente pues sus logros académicos, sus logros quizás deportivos, en fin, hacemos de una manera natural, exaltamos algo de lo que definitivamente no hablaba Juan el anciano. Juan el anciano, en realidad, hablaba acerca de la vida espiritual de sus hijos. En especial, en esta carta, si la analizamos brevemente, estaba hablando de su hijo espiritual, Gallo. Pero, entonces, ¿a qué se refería el apóstol Juan? ¿A cuál verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando queremos hablar de la verdad, inmediatamente nos referimos o queremos irnos hacia los filósofos griegos y disertar pues largamente acerca de los conceptos, de esos conceptos que ellos vertían, conceptos filosóficos en los cuales no me voy a meter aquí, sino me voy a meter en lo bíblico. Juan 8:32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí la importancia de permanecer en la palabra de Dios para conocer la verdad. Y no cometemos ningún error si dijéramos que la verdad a la que se refería el anciano Juan es que su hijo permanecía en la palabra de Dios. Es decir, permanecer en la palabra de Dios es andar en la verdad. La declaración gloriosa de nuestro Señor la podemos encontrar también en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, debemos entender que la verdad es parte fundamental, es parte esencial de la naturaleza de Dios. Dios es fuente y esencia de la verdad, y sus palabras y acciones son siempre fieles y auténticas.
Es por eso que debemos entender que Juan se gozaba al escuchar que sus hijos, en especial su hijo espiritual Gallo, andaba en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para ser muy específico, Gallo andaba en Cristo y Gallo andaba, por lo tanto, en la verdad. Cuando alguno de nuestros hijos es merecedor de algún reconocimiento por sus logros académicos, así sea que se gradúe con honores, así sea que se gradúe con un magna cum laude, no deja de ser, como dice la Escritura, una corona corruptible. Si su hijo o el mío obtiene una medalla olímpica de oro, bien por ello, felicidades. Sin embargo, no dejaría de ser una corona corruptible. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, ¿no sabéis a la verdad, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y corren de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios y por la misericordia de Dios podemos lograr este gran objetivo. Pues recordemos que es responsabilidad de los padres instruirlos desde niños en la verdad. Salomón nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También debemos recordar lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Está claro en estos dos pasajes bíblicos que se nos exige a nosotros como padres enseñar a nuestros hijos cuál es el camino a la verdad y conducirlos a la verdad misma, es decir, conducirlos a Jesucristo. Quiero hacer énfasis que el escritor bíblico nos dice que estas palabras estarán en nuestro corazón, puesto que no podemos pretender pedirle a nuestros hijos algo que nosotros no hemos hecho y practicado antes. Otro aspecto fundamental para el propósito que nos ocupa es la oración por nuestros hijos. Hoy en día nos encontramos viviendo una época en la que nuestra sociedad es sencillamente permisiva, en donde incluso por lo general estamos ante una impunidad rampante, por lo que nosotros como padres tenemos la imperiosa necesidad de orar siempre por nuestros hijos. Pablo escribió a los efesios que estaban viviendo días malos. Creo que si el apóstol Pablo fuese contemporáneo nuestro y viviera en nuestro país, diría lo mismo. Solo que creo, y esto es algo personal, creo que repetiría lo que dijo en otra ocasión el apóstol Pablo, siguiendo con su mismo estilo literario. Él repetiría lo siguiente: otra vez digo, y lo digo entre comillas, otra vez digo, los días son malos. Es algo que nos debe quedar muy claro a nosotros los padres. Los días son malos, por lo tanto tenemos que estar doble o triplemente alerta con nuestros hijos. Por eso debemos ser fervientes en la oración por nuestros hijos. En
La primera iglesia bautista donde nosotros nos congregamos, hay un hermano amado que cuando le ha tocado orar por los niños de la iglesia, y yo estoy hablando hace 7, 8 años, que en lo personal yo le escuché, y ustedes sabrán quién es, dice una frase que no se nos debe quedar, que se nos debe quedar grabada en nuestra mente, y que cuando oremos por un grupo de niños y de nuestros hijos, aclamemos al Señor con la frase de nuestro hermano: que ninguno de estos niños se pierda. Vuelvo a repetir la frase: que ninguno de estos niños se pierda. Oremos como Jacob en Peniel, cuando le dice a aquel varón: no te dejaré si no me bendices. Debemos de aferrarnos de la mano de Dios y pedirle por nuestros hijos. Oremos como Ana. Ella dijo: he derramado mi alma delante del Señor. Oremos hasta ese grado, hermanos, de derramar nuestra alma. Oremos como Moisés, quien oraba pidiendo el perdón de su pueblo y decía: si no, bórrame de tu libro. Claro que el Señor aprovechó para decirnos a todos nosotros una verdad bíblica. Le contestó: al que pecare, a este borraré yo de mi libro. Lo que nos enseña Moisés, lo que debemos entender, es a interceder por nuestros hijos, los cuales son nuestro pueblo. Job le pedía a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda para cada uno de sus hijos. Ahora entendemos que el arrepentimiento de nuestros pecados es personal. Lo que debemos de ver, lo que deberíamos de ver en Job, es la preocupación por sus hijos en lo espiritual. Recordemos que la Escritura nos dice: orad sin cesar. Nos vuelve a decir que debemos estar orando en todo tiempo, porque los días son malos. Primera a los Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18 respectivamente. Ambos pasajes nos invitan a mantener una actitud de comunicación constante con Dios en la vida cristiana. En concreto, cuando un hijo anda en los caminos del Señor, es decir, en la verdad, los padres sabrán que no han vivido en vano. Feliz Abraham de ser seguido por Isaac. Feliz David de ser sucedido por Salomón. Feliz Loida de tener a Eunice. Y feliz Eunice por tener a Timoteo por hijo. Feliz el anciano Juan por tener a su hijo espiritual Gallo. Felices ustedes y nosotros que tenemos la plena satisfacción de tener hijos en la verdad. Padres cristianos, ese es nuestro deber. Usted podría decir, como dijo el Padre durante el bautizo de nuestro Señor, usted pudiera decir lo mismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado, que me complace presentárselo a usted y decir a los cuatro vientos: no tengo mayor gozo que el oír que mi hijo o mis hijos andan en la verdad. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde.